este video no. Es bastante igual que un masculino. Es simplemente hablar todo lo que es endocrino, es al igual que los masculinos y femeninos como sistemas, un montón de enfermedades. Es prácticamente la endocrinología, ¿no? Pero vamos a ver solamente algunas patologías frecuentes de hipófisis, tiroides, paratiroides y glándulas suprarrenales. Y sobre todo, en la parte práctica, en lo que ustedes van a ver, lo que yo veo principalmente como patólogo general y según ustedes como médico general, esto es lo que es más fácil, semiológicamente es palpable, semiológicamente, clínicamente también es lo que ustedes van a observar. Ustedes no van a observar que es una hipófisis, una paratiroides, una glándula suprarrenal, pero una tiroides sí lo pueden palpar. Entonces la semiología les enseña, ¿no?, cómo palpar la tiroides, cómo hacer. Es lo que más van a ver. ¿Okay? Entonces, dentro de las patologías de la hipófisis tenemos el hiperpituitarismo y los adenomas hipofisiales. ¿Okay? Las causas más frecuentes de hiperpituitarismo es un adenoma originado del lóbulo anterior, ¿sí? La adenohipófisis. Y por lo tanto, estos adenomas se clasifican según la hormona que produzca. Desde el punto de vista histológico, ya saben, ya lo vimos, seguro se acordarán en histología, en la adeno tenemos las células acidófilas, las cromófilas y cromófobas, y las cromófilas que son las acidófilas y basófilas, y desde el punto de vista de hematoxilina, hasta ahí llegamos. No sé si las acidófilas serán de hormona de crecimiento, prolactina, no sé, realmente, se puede hacer histoquímica, pero no lo puedo determinar. Recién con la inmunohistoquímica es lo que yo puedo determinar qué tipo de hormonas es la que secreta la célula. Lo mismo sucede en los adenomas. De tal manera que si yo veo un adenoma, determino que es un adenoma de hipófisis, y yo le tengo que hacer inmunohistoquímica, y en este caso pinta para hormona de crecimiento, entonces es un adenoma de hormona de crecimiento. O de prolactina o un adenoma de prolactina. Ahora, esto siempre en correlato clínico. Ya me ha pasado este año, ha sido que yo he tenido 2 casos de adenomas hipofisiarios en el hospital. Histológicamente es un adenoma hipofisiario, pero si tienes yo veo en la lámina un adenoma hipofisiario histológicamente, ¿sí? En la tomografía también va un adenoma hipofisiario. Y la paciente tiene toda la clínica de un prolactinoma, entonces ¿qué adenoma hipofisiario estoy viendo? Producto de prolactina. O sea, muchas veces esto ya no es necesario. De repente, para confirmar o para tener una mayor base científica o para presentarlo, tal vez, ¿no? Pero si yo te estoy diciendo que todo lo que ve en la histología, adenoma hipofisiario. La imagen es adenoma hipofisiario. Y la paciente tiene prolactina alta. Entonces será un adenoma, un prolactinoma. Nada más. Entonces ya ese es el correlato que se tiene que hacer. Pero de todas maneras, siempre es bueno, al menos como patólogo yo creo que de todas maneras hay que determinar qué tipo de hormonas o qué tipo de células son las que están proliferando. En este caso, un proliferación con hormona de crecimiento, porque son los dos más frecuentes. Entonces, los adenomas pueden ser, hay varias maneras de clasificar los adenomas. Pueden ser adenomas funcionales, aquellos que producen hormonas, y por lo tanto manifestaciones clínicas de esa hormona, y adenomas no funcionales, o sea que no producen síntomas por la hormona, es decir, tienes un adenoma que no produce ninguna de las hormonas que estamos viendo, pero ¿qué pasa? Tiene un efecto de masa. Entonces el paciente va a llegar con cefalea o con hemianopsia, o no ve, o ceguera. Tú no ves, pero no tiene ningún síntoma endocrino. Entonces son un adenoma no funcional. Un adenoma no funcional. O puede ser que llegue, sí, también con hemianopsia, pero también con galactorrea, con mastria, qué sé yo, otros síntomas. Entonces pasa a ser ya un adenoma funcional. Buenas tardes. Wow, todo me interesa. Ok, entonces adenoma funcional. Normalmente los adenomas, tanto funcionales como no funcionales, están compuestos por un solo tipo de células. Generalmente son únicos, aunque existen excepciones, ¿no? Generalmente son uno el que prolifera. Algunos de los adenomas pueden segregar 2. Generalmente se asocia prolactina con hormona de crecimiento.
van de la mano. ¿Por qué? Porque son los dos son células acidófilas, como que son primas hermanas. ¿Okay? Acá están los diferentes tipos, la hormona, el tumor y el síndrome que se asocia. Pero la mayoría de los adenomas no se presentan como lesiones esporádicas. Hace 2 días, 3 días me han comunicado que un colega no patólogo, médico, él tendría 50 años, no más, sí, pues 55 años, le han encontrado un macroadenoma. Hay también otro conocido, también tiene un adenoma hipofisial. No obstante, hay un 5% de los casos que aparecen como predisposición hereditaria, es decir, casi el 95% de los pacientes es un esporádico. Todos los que estamos acá podemos hacer un adenoma hipofisial. No es necesario que tengamos el antecedente, simplemente puede ser que tengamos un adenoma hipofisial. Y macroadenomas, microadenomas es cuando miden menos de 1 centímetro y macroadenomas cuando son más de 1 centímetro. ¿Okay? Macro y micro. En este caso, el colega que me comunicado recién, que ha encontrado un macroadenoma y le van a hacer la cirugía transgenoidal. Lo meten por la nariz y por ahí lo aspiran la lesión. Acá tenemos, miren, un macroadenoma, un adenoma grande y acá tenemos un enorme, ya definitivamente ya es. Los pacientes con adenomas no funcionales y hormonalmente negativos solicitan atención médica en una etapa más avanzada, porque no son funcionales, ¿sí o no? Por eso que recién cuando comienzan a tener cefaleas o síntomas de una masa, recién ahí es donde van a la consulta, pero los pacientes comienzan a tener pues galactorrea, ahí no al toque van al médico. ¿Ok? Es posible que los no funcionales causan hipopiroidismo. ¿Por qué? Porque van creciendo y al mismo tiempo van destruyendo el parénquima hipofisiario adyacente. Entonces el paciente, al contrario, no tiene una hiperfunción, sino comienza a tener déficits de hormonas. ¿Pero por qué? Porque el mismo adenoma está destruyendo el parénquima que lo rodea. ¿Qué anomalías genéticas tenemos? Hay mutaciones, ¿no?, en la unión del nucleótido guanina, que tiene que ver con la transmisión de las señales. O sea, que las hormonas endocrinas tienen función o tienen receptores nucleares. Algunos asociados al MEN, estas neoplasias endocrinas múltiples, ¿sí?, están asociadas a estas enfermedades neoplasias endocrinas múltiples, o las mutaciones del P53 se asocian a una tendencia de presentar un comportamiento más agresivo. O sea, yo tengo un adenoma hipofisiario y me sale un P53 positivo, ¿qué quiere decir? Es un adenoma tan benigno, así del todo. No, tiene la tendencia a ser agresivo o resistente. El término adenoma por sí solo es benigno, ¿sí? No va a dar metástasis, pero si un P53 es alto, se puede comportar de una manera más agresiva, como este, bien, como avanzado y infiltrado. Pero no va a dar metástasis, pero su comportamiento es agresivo. Digamos así como el carcinoma vasocelular, ¿sí? El carcinoma vasocelular es una neoplasia, bueno, en este caso maligna, pero no da metástasis, pero sí es agresivo. Acá otro adenoma, un adenoma grande. Normalmente es una lesión blanda y está limitada por la silla turca, y un 30% de los casos no son encapsulados y son de tipo infiltrante, son esos adenomas atípicos, un poco más agresivos. De repente, si yo le haría a este de acá un P53, lo encontraría positivo, está inhibido su P53. Hemorragia y necrosis podemos encontrar, y citológicamente se ve así, simplemente es una macro de células homogéneas. Por eso que cuando uno lo ve, primero respira tranquilo, porque no es maligno, no se ve malo, ¿sí? No se ve malo, casi todas son homogéneas. Puede haber una pequeña atipia, son sábanas de células, cordones o sábanas de células, todas homogéneas. No hay mitosis, puede haber algo de atipia, pero nada de lo demás. Una característica es que cuando yo le hago la reticulina, miren, ¿cuál de estos es el adenoma? ¿Aquí o acá? Abajo. Aquí. Abajo. ¿Cuál es el adenoma? Abajo. Abajo. Una característica, simplemente
adenoma. En el adenoma hipoficiario desaparece la reticulitis. Es escasa, como ya lo mencioné, y generalmente es uniforme. Es generalmente uniforme. Puede haber algo de atipia, pero no lo hace mal. Monomorfismo, como lo mencioné, monomórficas. Y el P53 muestra una actividad mitotigenética y, como ya les mencioné, puede ser una conducta más agresiva, la presencia de un P53. Los prolactinomas dentro de los adenomas, ese es el término general. Ahora, ¿cuáles son los más frecuentes? Son los prolactinomas, es el más frecuente, es el adenoma hiperfuncional más frecuente. Si le dice, doctor, tiene un tumor de hipófisis, lo primero que te viene a la mente es un adenoma. Y más específicamente, prolactinoma. Son los más frecuentes. Puede ser microadenomas de pequeño tamaño o hiperprolactinemia provoca amenorrea, galactorrea, pérdida de líquido o esterilidad. Ese es el problema de los prolactinomas. Cualquier más en el comportamiento supracelular puede alterar la influencia inhibitoria del hipotálamo sobre la secreción de la proteína. Hiperprolactinemia. Pero es el más frecuente. Prolactinoma es el más frecuente. El segundo que le sigue es el de la hormona de crecimiento. Es el segundo más frecuente. ¿Okay? Esto ya saben que la hormona de crecimiento está relacionada con estos somatomerina C, es el factor de crecimiento de insulina, que no lo produce, o sea, su efecto no es directo. El primero va sobre las células a nivel hepáticas, y esta es hepática, recién la que produce son el factor similar a la insulina. Esa es de histología, luego de histología, y es lo mismo. ¿Okay? Gigantismo, ¿cuándo es? Cuando es antes del cierre del cartílago, ¿no? De los cartílagos de crecimiento. Y el otro, el otro es la acromegalia. Parece Shrek. Acromegalia. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá crece, ¿no? Pues si no traído a Margarito, ¿no? Margarito estaba en el. No había traído, estaba mal. Y acá en la acromegalia. ¿Qué pasa? Acá ya se cerraron los cartílagos de crecimiento y por lo tanto crece en ancho, efectivamente. Por eso que los dedos se hacen más gruesos, la nariz, todo va haciendo, la mandíbula, todo va creciendo, se hace más corto. Igual también, y así contando, ya uno revisando, también mi vecina, una señora también, yo la veía diferente a la señora, era una señora mayor, tenía su librería y le he visto, era diferente, y hasta que un vecino, también colega médico, me dijo que la habían operado de un adenoma hipoficiario. Veía síntomas y después viéndola ya la señora tenía algunos síntomas, algunas características, signos, de acromegalia submucosa, que es un poquito más oscuro, ¿no? Más oscuro. También tenemos hormonas de ACTH, ¿sí? Adenocorticotrópica. Son microadenomas la mayoría. Y aquí, cuando tenemos un adenoma productor de corticotrópica, nos produce una enfermedad. ¿Qué enfermedad es? La enfermedad de Cushing. Efectivamente, el adenoma de células corticotrópicas pueden ser clínicamente silentes y también conocido como una enfermedad de Cushing. En realidad me da un síndrome de Cushing, pero cuando el síndrome de Cushing es producido por un adenoma hipoficiario, recibe el nombre de enfermedad de Cushing. ¿Okay? Enfermedad de Cushing. Porque la principal causa de síndrome de Cushing, ¿cuál es? O sea, iatrogenia. La principal causa del síndrome de Cushing es iatrogenia. Enfermedad de Cushing. ¿Okay? Hay un síndrome de Nelson. ¿Saben cuál es el síndrome de Nelson? ¿Saben cuál es el síndrome de Nelson? Lo buscan hoy día, aunque sea para que al menos la última clase revisen su libro al menos en Wikipedia, al menos Wikipedia. Pero en su libro de Robbins saben el síndrome de Nelson. ¿Qué es el síndrome de Nelson? Al contrario, hipopituitarismo.
puede producirse una pérdida ausencia del 75 recién cuando se pierde el 75 o más del parénquima hipoficial. ¿Cuáles son la mayoría de las causas? ¿Por qué puede llegar un paciente a tener hipopituitarismo? ¿Por cuál puede ser? ¿Ok? ¿Por ahí escuché? Un adenoma. Efectivamente, ya hemos dicho, un adenoma funcionante o no funcionante. No funcionante. Un adenoma no funcionante, el paciente está tranquilo, pero poco a poco va creciendo y va ocupando, va destruyendo o opacando o destruyendo las células de la hipófisis anterior y al final no me queda hipófisis, hipopituitarismo, ¿no? Necrosis isquémica, síndrome de Sheehan. ¿Cuál es el síndrome de Sheehan? Hemorragia postparto, efectivamente. Ablación de la hipófisis por cirugía o radiación también, le sacan la hipófisis o una radiación o algún tipo de problema. Hay un accidente, un traumatismo. Y lesiones inflamatorias como sarcoidosis, una TB, traumatismos, otro tipo de después que comprometen. Eso me puede llevar a cabo hipopituitarismo. ¿Qué pasa cuando bajan las hormonas? Acá tenemos Messi, que le faltaba hormona de crecimiento, ¿sí? O en este caso el enanismo La deficiencia de TSH y ACTH provoca lo contrario, y acá está, ¿no? El hormona de crecimiento, sobre todo amenorrea, esterilidad. Por eso es que cuando hay problemas de esterilidad, tienen que hacer estudios de hormonas. Tienen que hacer estudios de hormonas, estudios hormonales, ¿saben? Para ver si. Entonces ven que la endocrinología es compleja, ¿no? Muy bien, hasta ahí hemos visto lo que es la patología de hipófisis. A sencillo, es mucho más complejo definitivamente. El tratamiento también puede ser abierto o, como le estaba viendo en este caso del colega que le iban a hacer transfenoidal, o sea, por la nariz viene y lo aspira, ¿no? Lo aspira. Pero siempre y cuando tenga algunas condiciones Muy bien, ahora como le digo, esta es una de las patologías más frecuentes. Todos, si ustedes se van a patología una semana, un mes, van a ver que hay cantidad de patología de tiroides. Creo que el cirujano de cabeza y cuello, ¿cuántas tendría? Pues creo que dos tiroides a la semana, por lo menos. Ya son 8, desde 4 a 8 tiroides al mes, por la gran patología de tiroidea que presentamos. Y principalmente, ¿en quién se presenta? ¿En qué? Femenino. La mayoría son femeninos. Pero los hombres no dan de victoria, porque una patología o una neoplasia tiroidea en hombres no es muy bueno. No es muy bueno. Realmente cuando uno es hombre, tiroides no es muy bueno. Se suele comportar un poco más agresivo. Dentro de las patologías más frecuentes que vemos es la tiroiditis linfocítica crónica o tiroiditis Hashimoto, que ustedes ya la conocen, creo que lo hemos visto ya desde el pato 1 también, sí, en enfermedades inmunológicas, seguro lo habrán visto. Es la causa más frecuente de hipotiroidismo, ¿ok? Donde las concentraciones de yodo son deficientes. Es entre los 45 a 60 años y generalmente más en femenino. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es una enfermedad autoinmune. Los anticuerpos van y destruyen nuestras células tiroideas. Las destruyen. Al inicio puede haber, como hay destrucción de los folículos, se libera el coloide y el coloide entra en contacto con la sangre y al final se produce un aumento de la hormona tiroidea, un pico. Pero luego ya no tiene más folículos, ya no hay más coloides, ya no hay más hormonas, hipotiroidismo. Entonces, ¿qué es lo que produce? Mira, hay una muerte celular por linfocitos TCD8-4, puede ser pregunta de examen, Muerte celular mediana por citocinas, interferón gamma, interesante, la interferón gamma, la que está mediana acá, o ya lo vimos, anticuerpos tiroideos, seguidos por citotoxicidad por dependiente de anticuerpos, ¿no? Viene, se pega y llegan los linfocitos y lo destruyen. Esas son las patogenias, la causa de que pueden producir, por qué se produce la tiroiditis. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar, es una enfermedad inmunológica. ¿Qué hay?
linfocitos T. Entonces voy a encontrar gran cantidad de linfocitos. Ahí está, gran cantidad de linfocitos. Es una tiroides en donde tuve cantidad de linfocitos. Otra característica que se ve, folículos concentros germinales. Otra característica, aparecen las células de Harpel. ¿Qué son las células de Harpel? ¿Se acuerdan? O células oxifílicas o oncocíticas. ¿Se acuerdan? Son células metaplásicas de las células foliculares, porque en la tiroides solamente tenemos dos tipos de células, las células foliculares y las parafoliculares. Entonces, doctor, ¿y las células de Harpel dónde salieron? Son simplemente una metaplasia de las células foliculares. Una metaplasia. Es más, hay tumores, solamente tumores de células de Harpel. Y el tejido intersticial. Entonces, esos son criterios que me indican una tiroiditis de Hashimoto. Luego tenemos la tiroiditis granulomatosa subaguda de Becker-Bahim. Aparece generalmente entre los 30 y 50 años, como podemos ver acá, tiroides. Y acá aparece un granulomatoso. Lo interesante es que parece ser que es debido a una infección vírica. Y recordamos otra vez la patología 1, entonces no toda inflamación crónica es, a veces pensamos en inflamación crónica, en tuberculosis, pensamos en micobacterias, en hongos, pero miren, hasta los virus también me dan una lesión granulomatosa. ¿Qué otra enfermedad vírica te puede dar granuloma? Sarampión. El sarampión también te puede dar lesión granulomatosa. El sarampión también te puede dar lesiones granulomatosas. En este caso parece ser que la tiroiditis de Becker-Bahim se produce después de un proceso infeccioso vírico. Muy bien, acá en contraste de la última unitaria, acá es una respuesta limitada, porque es una respuesta. Entra el virus, genera una respuesta inmunitaria, se acaba la reacción y fin. Y se acaba. Se limita. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar de que hay una ruptura de los folículos, va a haber un filtrado inflamatorio crónico o macrófago, se rompen los folículos rotos se comportan como el coloide fuera de su sitio, se comporta como un cuerpo extraño, y al ser un cuerpo extraño se comienzan a formar granulomas. Pero no hay necrosis gaseosa, no hay células de lava. Una tiroiditis granulomatosa subaguda de Becker-Bahim. Diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial. Pero la Hashimoto no te da granuloma. Ustedes están en clínicas, ¿sí? Les aconsejo que vayan ya no solamente viendo las patologías, porque ustedes ya ven enfermedades, ¿no? Vean diagnóstico diferencial y van a aprender más. O sea, si ven tuberculosis, bacán, ahora soy un experto en tuberculosis, se aprende todo. ¿Cuál es tu diagnóstico diferencial? Aprovechen tuberculosis para ver todo tu diagnóstico diferencial. No puede confundir. Entonces, con esa enfermedad, saben 1, 2, 3, 4, 5. Están estudiando más enfermedades. Igual acá. Tiroiditis Becker-Bahim, ¿cuál diagnóstico final? Una vez me llegó me hizo un bajo a un niño, me acuerdo, pero sí era una TB, ¿no? Porque tenía estrófilas, tenía las cicatrices de las estrófilas. Y salió, pues, incluso hasta necrosis gaseosa, coloide con una célula gigante, por ejemplo, los diagnósticos diferenciales. A veces es difícil. Una vez sí, yo me acuerdo haber tenido esto, pero no tenía los hallazgos histológicos de más de una tiroiditis granulosa, de una tuberculosis. Miren acá, sí, ustedes que les gusta la semiología, aquí está. Es un subgrupo de pacientes. En este caso tenemos la tiroiditis linfocítica subaguda. Generalmente se da en pacientes postparto, tiroiditis postparto. Probablemente también autoinmunitaria. Afecta sobre todo a mujeres postparto en mediana edad. Y generalmente es un agrandamiento, una masa indolora del cuello propia del exceso de hormonas tiroideas.
Aquí bastante la parte clínica, ¿no? Paciente que de repente ha terminado el embarazo, está posparto y te viene a la consulta, doctor, ¿sabes que comenzó a tener un bulto en la tiroides? Ah, ya, puede ser una tiroiditis. ¿Se acuerdan de su clase de patología? Ah, ya, sí, ya puede ser una tiroiditis. O si no, le van a asustar, uy, puede ser un tumor, un cáncer, la pobre gente, le da un infarto. La examina, puede ser, le hacen su ecografía, si no ven un nódulo, si ven solamente algo difuso, está bien. Ahora, en tiroides, ¿ustedes ya llevaron imágenes? ¿Están llevando imágenes? Hay una, al igual que en mama hay el BIRAX, en tiroides hay el BIRAX. Y sigue lo mismo que el BIRAX, o ya que virus o virus, el T-Rex es lo mismo, ¿no? Cero, cuando necesitan otra ayuda, otro medio diagnóstico. 1 es normal, 2 benigno, 3 atípico, probablemente benigno, 4 sospechoso y 5 maligno. Entonces, nosotros cuando hacen el VAB, a veces el T-Rex nos sirve bastante. La tirotoxicosis al inicio es probablemente daño tiroideo. Y luego la paciente pasa y vuelve a lo normal. ¿Qué es lo que vemos? Linfocítico, es un infiltrado linfocítico por destrucción del páncreas. ¿Cuál es la diferencia con las otras patologías? Con la tiroides Hashimoto no veo cambios oncocíticos y no se ven folículos tiroideos. No se ven centros germinales. No se ve una marcada cantidad de centros germinales. Puedo ver algunos, pero no tan marcados como en la tiroiditis de Hashimoto. ¿Okay? La tiroiditis de Rieder es una tiroiditis fibrótica. Fibrosis. Solamente veo fibrosis. Después se pregunta, paciente con lesión en tiroides observa solamente fibrosis. Diagnóstico, tiroiditis de Rieder. Una fibrosis extensa. La causa desconocida, efectivamente, la causa desconocida, y parece ser que es de tipo auténtico, pero es fibrosis. ¿Ves? Fibrosis. Yo debería ver folículos tiroideos y solamente veo fibrosis, tiroiditis de Rieder. ¿Habré tenido algún caso? Sí, es poco frecuente. Sí me acuerdo haber visto alguna vez una tiroiditis de Rieder, pero es poco frecuente. Y acá está la enfermedad de Graves-Bass, es una causa frecuente, pero de hipertiroidismo. Y aquí le cuento un caso causada por un agrandamiento difuso de una tiroides en todos los casos, ¿no? Es una hiperfunción. Alrededor del 40% tienen esta oftalmopatía infiltrante con el oftalmo. Y se observa dermopatía, lo que se llama el ixedema peritibial. Personalmente, cuando era médico general, yo muy poco tiempo trabajé en Pata como médico general, ganaba 400 soles, para que vean lo que les espera. Y me fui a hacer una campaña médica, y ya había terminado la campaña, ya estaba por regresarme, y traigo a una señora. Y acá hay una paciente que ha llegado tarde para que la vea. Era una enfermedad de Graves así, pero de libro. Era una señora con un exoftalmos y con un bocio enorme. Claro, clínico, o sea, ¿y qué le vas a hacer? Yo no puedo hacer nada, tratamiento, ¿no? Pero ya se hace el diagnóstico y ya es necesario ir. ¿A dónde ir? A endocrinología o a medicina interna. Pero era una paciente así, era un Graves básico, pero así de libro, o sea, ustedes lo veían con exoftalmo y bocio. Todo tenía para enfermedad de Graves. Miren acá, generalmente entre los 20 y 40 años, se caracteriza por una autotolerancia, ¿no? Mientras que en la tiroides Hashimoto son anticuerpos que destruyen los folículos, acá son anticuerpos que imitan la TSH y le hacen creer a la tiroides que necesita hormona tiroidea y comienza a fabricar más, ¿no? Miren acá este señor, miren cómo se ve el exceso total. ¿Y qué pasa cuando se producen estos autoanticuerpos? Son dos cosas. Esta inmunoglobulina tiroestimulante, ¿sí? IgG, que se parece a la TSH. ¿Qué más pasa?
esto comienza ¿a qué? A proliferar los folículos tiroideos y miren, estos anticuerpos antirreceptor TSH impiden la unión de TSH y su receptor en las células epiteliales tiroideas. ¿Okay? ¿Por qué se produce la oftalmopatía de Graves? Base, o sea, puedo entenderlo de la tiroides por lo que hemos visto acá, ¿no? Anticuerpos, la TSH y todo. Puedo entender la oftalmopatía, ¿por qué se produce? ¿Qué tienen que ver los ojos con la tiroides? ¿Qué pasa? Primero que hay una infiltración retroorbitaria por células mononucleares linfocitos T. Es un proceso autoinmune, pero es generalizado, ¿sí? Sino que el que se lleva ahí el premio mayor es la tiroides. Hay tumefacción y edema de los músculos extraoculares. Como hay infiltrado inflamatorio linfocítico, estos no llegan solos. ¿Cómo se comunican ellos? Mediante citocinas. Y las citocinas ya estamos hablando de inflamación. Acumulan matriz extracelular, glucosaminoglucanos y aumento también de adipocitos, infiltración grasa. Todo esto debido principalmente a la infiltración de los linfocitos B. Entonces en la tiroides tenemos dos grandes trastornos, la enfermedad de Graves-Basedow y la tiroides de Hashimoto que produce hipotiroidismo. ¿Ustedes aprenden bien esto de acá? ¿Qué es lo que vamos a ver? Esto también me pasó, creo que este año ha sido, el año pasado, este año ha sido. Entonces me envían una tiroides, no ponen nada, ya seguro ustedes ya van a saber. ya se van a dar cuenta o no sé, pero generalmente la patología solamente. Hoy día, por ejemplo, estaba viendo un tumor cerebral. Diagnóstico. Y yo pregunto, ¿y qué diagnóstico me han puesto? ¿Qué creen que me han puesto? Tumor cerebral. Tumor cerebral, diagnóstico tumor cerebral. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Tengo que ver el tumor. Entonces, igual fue, me tocó una tiroides. Miren, me tocó una tiroides. Y que yo siempre, como dice un amigo por ahí, me escucho, que pone NM, a descartar NM, todo es NM, no a descartar NM. Ya, pues si la veo, ¿y qué veo? Una hipertrofia de la glándula difusa, la glándula se veía toda grande, agrandada, no se veía tumor, no se veía un tumor bien circunscrito, se veía una hiperplasia de la tiroides. Células folliculares columnares, así, papilares, porque como ya no tienen para dónde crecer, comienzan a crecer hacia adentro porque están hiperestimuladas. ¿Okay? ¿Ya? Y abundante coloide. ¿Este es un proceso inmunitario? Sí. Entonces se debe parecer un poco a la tiroiditis de Hashimoto. O sea, había bastante infiltrado inflamatorio con centros germinales. Entonces, ¿qué es lo que sacamos? Digo, bueno, yo veo esto. Si ustedes no le dicen nada y ven esto de acá, esto, más folículo, ¿qué va a pensar? La enfermedad de Graves. Entonces digo, luego al paciente, vamos a ver la historia. Nos vamos a la historia, ¿y qué creen que era la paciente que tenía? Enfermedad de Graves. Enfermedad de Graves. Pero ¿qué le costó ponerle la orden paciente con enfermedad de Graves? Yo no sé qué le costó poner ahí, hombre. O sea, tuve que ir al piso a buscar la historia, revisar y todo. ¿Cuánto me dieron? Media hora, una hora, hasta que me den la historia. Enfermedad de Graves. Paciente con esa enfermedad. Yo veo, según dicen, algunas veces que no ponen el diagnóstico para no sugestionar al patólogo. Así no es. Miren acá, infiltrado inflamatorio y centro germinal. Intersticio grande, infiltrado inflamatorio, acá ven, igualito, se parece mucho a la tiroides de Hashimoto, pero vemos, a diferencia, ahí no están destruidos, sino están proliferando. La enfermedad de Graves está proliferando. El bocio difuso multinodular también es frecuente, ¿sí? Es muy frecuente, sobre todo por deficiencia de yodo. Esto se debe a una síntesis de hormonas tiroideas, hay un TSH compensatorio y hace que crezca más la tiroides, porque no tengo más hormonas tiroideas. Contiene poca cantidad, por eso que viene la sal yodada. Por eso que viene la sal yodada. Es el bocio esporádico es menos frecuente. Hay algunos alimentos bien interesantes, lo que dice su libro Robbins,
que hay algunos alimentos, claro, está de que aquellos que comen todos los días, ¿no? Si tú comes todos los días coles de Bruselas, nabos, qué sé yo supongo que vas a tener un momento en problemas, algún tipo de problemas tiroideos, ¿no? Si todos los días comes nabos encurtidos, todos los días ensalada de nabos, todos los días, si comes coliflor, todos los días comes coliflor, pasa. Es como si comieras papaya, si todos los días comes papaya, al año ¿cómo estás? No está, en sí, el esporádico en sí, la mayoría de los casos parece que tampoco no está aclarada por qué esa. Puede deberse a una de estas que interfieren en la síntesis de las hormonas, pero no está muy bien establecido. ¿Qué lo que vemos? Es un agrandamiento difuso, no hay tumor. Y el color es abundante. Bocio multidular, bocio difuso. Desde el punto de vista patológico le ponemos hiperplasia adenomatoidea, o le pongo también hiperplasia folicular difusa o hiperplasia folicular nodular desde el punto de vista anatomopatológico, porque bocio es un término clínico, ¿ya? Es un término clínico. Desde el punto de vista anatomopatológico, yo lo suelo poner como hiperplasia adenomatoide. Si es un nódulo adenomatoide, o hiperplasia folicular nodular difusa, o hiperplasia folicular nodular. Así sale desde el punto de vista anatomopatológico. Son silentes la mayoría, aproximadamente el 10% de ellos en un plazo de 10 años se puede manifestar como tirotoxicosis y producir problemas de hipertiroidismo. ¿Okay? Acá tenemos un bocio multinodular o síndrome de Flamer, y la incidencia que se hagan malos es baja. O sea, si tienes un bocio, prácticamente no está asociado a malignidad. Es como la hiperplasia prostática con cáncer de próstata, como que no hay asociación. Y acá pasamos tal vez a lo más importante de la glándula tiroide, es la neoplasia. ¿Okay? Que generalmente lo que les preocupa a los colegas y lo que les preocupa generalmente a la paciente cuando encuentra un tumor en la tiroides, ¿sí? Cuando encuentra un nódulo en la tiroides, y como le digo son frecuentes, lo que les preocupa es si es cáncer o no. Generalmente los nódulos solitarios suelen ser más probable que sean neoplásicos que los múltiples, ¿sí o no? O sea, si yo me hago una ecografía y me encuentran un solo nódulo, ahí hay que preocuparse. Pero si dicen que hay varios nódulos, estamos pensando que puede ser un bocio multinuclear, porque generalmente las neoplasias se presentan como un solo nódulo. Si hay un solo nódulo, hay un nódulo solitario, mala voz. Pacientes jóvenes tienen más probabilidad de ser neoplásicos que los ancianos. Por eso es que la patología de tiroides que yo veo generalmente se da en pacientes jóvenes. La más común que yo he visto o que me ha tocado la biopsia es de 13 años. De 13 años. Y he visto cánceres de tiroides de 17 y 20 años. ¿Por qué? Porque se da, y es verdad, la teoría dice, las estadísticas me dicen que sí, pues es más frecuente en pacientes jóvenes. Los nódulos en hombres tienen más probabilidades de ser neoplásicos, por eso que también hombres es todo un nódulo, tengan cuidado. En hombres es poco frecuente que sea la patología tiroidea, pero cuando le toca, tienen que tener cuidado. Los nódulos que captan yodo radioactivo en los estudios, ¿no? O sea, los calientes tienen más probabilidad de ser benignos que los malignos. ¿Okay? Y antecedentes, hay que ver antecedentes, si han tenido antecedentes de radiación, cabeza y cuello, es una incidencia incrementada. Por eso es que cuando ustedes están en rayos, tienen que colocar. Generalmente, ¿qué hacen? Se protegen abajo, ¿sí o no? ¿Sí? Abajo y arriba no se protegen. Bien protegidos, ¿sabes? Y arriba no se protegen. Y si les van a hacer radiología, no sé, a ver, pregúntenle a sus maestros de imágenes cómo hacen con este problema de la radiación y tiroides, ¿no?
¿Tendrían mayor riesgo de cáncer de tiroides? Sí. Hay una colega que está haciendo la residencia y bueno, rotan por diferentes, la rotan por radiografía, tomografía, resonancia, ecografía. Y cuando rotó por ecografía, se puede hacer una ecografía. ¿Y qué creen que se encontró? Un nódulo. Un nódulo, se encontró un nódulo. ¿Cuántos de nosotros tendremos un nódulo, pero no tenemos un ecógrafo a la mano para hacerlo, de encontrar un nódulo? Por suerte, bueno, se le hizo un BAF, todo eso, y le salió que es un nódulo benigno. Pero ¿cuál es el problema de ella? ¿Cuál es el problema? ¿Está en qué área trabaja? En rayos. Y la principal causa de esto es la radiación. Entonces, claro, o la causa, no, pero sino que tiene mayor riesgo, tiene un nódulo y encima trabaja en radiación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese nódulo, que se puede malignizar. Si es que ahorita está benigno, se puede malignizar. Entonces tenemos, el adenoma folicular es una neoplasia benigna del epitelio folicular. Generalmente no son funcionales, ¿ok? Algunos pueden producir hipertiroidismo. Generalmente es una sola masa bien definida, ¿ok? Un solo nódulo bien definido. La cápsula suele ser intacta, como podemos ver acá, puede haber algunos cambios de células de Harper o cocidio como el caso ahí. ¿Okay? Entonces, ese es un adenoma folicular, que es una neoplasia benigna. Ahora, los carcinomas de la glándula tiroidea tenemos, los de las células foliculares son el carcinoma papilar, que es el más frecuente. Si yo tengo un cáncer de tiroides, lo primero que yo pienso es un papilar. Luego le viene el folicular y luego viene el anaplásico indiferenciado. Acá hay uno que no lo he puesto acá y que no lo menciona su libro Robin, que es ya para su cosecha, que es el pobremente diferenciado o insular. ¿Por qué se llama insular? Porque forma islas. Porque forma islas. El insular forma islas, el pobremente diferenciado o insular, porque forma islas. Y el de células parafoliculares, que es el carcinoma medular. El más frecuente es el carcinoma papilar. La patogenia, como todo cáncer, está metido a aspectos genéticos. Parece ser que en el papilar esta sinasa se activa, en el folicular esta vía de la conjuntivitis y inositol se activa, en el medular parece que está metido el RET, ¿ok? Y factores ambientales, radiación, ¿no? Y una deficiencia, sobre todo más radiación que una deficiencia de cloro. El carcinoma papilar es frecuente, es un carcinoma frecuente. Los diagnósticos principalmente es citológico. El carcinoma papilar se caracteriza por tener ¿qué? Papilas, pero hay núcleos claros, inclusiones, cuerpos de samoma, da metástasis por vía linfática. Pero el diagnóstico es de características nucleares. El carcinoma papilar, su característica, el diagnóstico es citológico más que arquitectural. Y si ustedes, si van a ser patólogos, van a ver que el carcinoma papilar tiene variantes, un montón de variantes. Hay variante clásica, que es el de acá, las papilas. Hay un carcinoma papilar variante folicular. O sea, forma folículos. Entonces, doctor, ¿es un folicular o papilar? Las características son nucleares. Como tengo que centrar en los núcleos. Si los núcleos tienen características de papilar, es un carcinoma papilar. ¿Okay? Y es muy importante porque el diagnóstico es, ¿qué va a ser? Linfática, con metástasis en ganglios cervicales. ¿Qué quiere decir? Que si le hacen un diagnóstico de carcinoma papilar, ¿qué es lo que tiene que hacer el cirujano? Hacer disección ganglionar. ¿Okay? Entonces no es cuestión de solamente hacer el diagnóstico de un carcinoma papilar, porque eso implica, o sea, es todo, cuando ustedes hacen un diagnóstico, tienen que ver todo lo que le van a hacer al paciente. Cuando yo firmo un informe, es todo lo que le van a hacer al paciente.
todas las implicancias que puede tener para el paciente. Yo le pongo carcinoma papilar, el cirujano ya sabe que tiene que hacer disección de ganglios, porque si no hace disección de ganglios, se le va a quedar el cáncer en los ganglios cervicales y va a dar metástasis y lo mismo. Pero si yo le informo folicular, el folicular da metástasis por vía hematógena, es diferente. Entonces a veces hay casos en donde saben que es un cáncer papilar y no sacan ganglios. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué operación están haciendo? ¿Qué están? No lo sé. ¿Me creen? ¿Estoy trabajando? No lo sé. Entonces, por eso es que hay que informar y el pronóstico. El carcinoma folicular es folicular, también tiene un aspecto folicular, pero acá viene para los que quieren ser patólogos. ¿Cómo diferencio yo un carcinoma folicular de un adenoma folicular? Son dos criterios: que infiltre la cápsula, como vemos acá, o que hay invasión vascular. Invasión vascular, he visto en este tiempo creo que 1 o 2, y el libro dice que es bien difícil de verlo. O sea, ¿qué me queda? Invasión de la cápsula. Ahora échate a ver cuánto infiltra la cápsula. Y ojo, le vas a poner un carcinoma versus un adenoma. Imagínense que sea su hermana o su mamá. Y solamente de ese criterio que ustedes van a ver, le van a poner adenoma o le van a poner carcinoma. Si le ponen adenoma, ¿qué va a decir? Tu mamá va a estar tranquila, ¿sí? Es un tumor. ¿Y